Soy el profesor Hermes José González. Para mí de verdad es un privilegio que tú estés aquí en mi canal de YouTube. Es un privilegio de verdad. Me encantaría que te suscribieras y que le dieras la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Bienvenido y bienvenidas a mi vida. Nuevamente es un gran privilegio saber que todos ustedes están acá. Gracias, gracias, muchas gracias, infinitas gracias. De verdad, el proverbio, libro de Proverbio 29, 2 dice de la siguiente manera: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. En muchas ocasiones se ha pedido rey, se ha pedido presidente, se ha pedido persona que quizás gobierne en una nación, en un pueblo, en una ciudad. Gobernadores, alcaldes, concejales en diferentes provincias, en diferentes capitales, diferentes formas de vida, de gobierno. Desde un principio de la historia de la humanidad, el hombre vivía, como dicen las series de teoría, nómada. Nómada era de un lugar a otro. Y siempre existía lo que le llamamos hoy en día el cacique. Luego de que esas tribus fueron pasando por diferentes cambios, diferentes transformaciones, diferentes modelos de vida, podemos observar o logramos observar que para que un pueblo se convirtiera en sedentario, tuvo que establecerse en la cosecha. La agricultura fue algo muy importante en cuanto a que el hombre de aquel momento, el hombre prehistórico, el hombre de aquella época, viviera en comunidad. Fue necesario que naciera la agricultura. Y como nació la agricultura, la pesca y la caza, allí observamos a un hombre sedentario, un hombre que está aprendiendo a vivir en un espacio geográfico, un hombre que está pendiente de vivir en cualquier latitud o altitud de la vida del sedentarismo, o permanecer en un solo sitio, permanecer en un solo lugar. Antes eran clanes, tribus nómadas, ahora pasamos a ser parte de ser sedentario, mantenernos en un solo lugar para así crear un hábitat necesario en un espacio terrestre y en un momento de vida dentro de los enfoques de la humanidad. Esa es una teoría en la cual se basa mucho de los teóricos. Uno de esos teóricos es Paul Rivet, otro de esos teóricos es el hombre del maíz, Mario Zanoja, entre otros aspectos importantes dentro de la sociología humana. Podemos encontrar también el monóxido de carbono, que lo que va a identificar al ser humano, que hasta qué punto de vista es una realidad que es creacionista o una realidad entre dos mundos paralelos, dos mundos que se encuentran allí para subsistir quizás en este mundo. Uno se dejan llevar por la creación y otros se dejan llevar por lo que es la parte de la evolución. Uno de ellos, de esos teóricos que les voy a mencionar, es Charles Darwin, que habló acerca de la genética, habló acerca de la biogénesis, de la generación espontánea, de la generación científica. Y sencillamente fue un postulado y no pasó más allá de ser verdad en los aspectos científicos. Hoy en día podemos ver que hay humanoides que fueron creados por diferentes patologías, donde esos humanoides supuestamente, según el hombre evolucionista, fue creado a través del Homo sapiens, ese chimpancés que hoy en día vemos, o ese mono que hoy en día vemos, fueron evolucionando, dijo Charles Darwin en su postulado. Ahora, ¿en qué creo yo? En la teoría de la creación. ¿Por qué? Porque sencillamente es mi forma de creencia, mi forma de pensar, mi forma de dialogar, mi forma de interactuar. A lo mejor tú en un momento dado puedes decir, no, que esté equivocado. La Biblia dice que Dios nos dio un libre albedrío y podemos escoger lo que mejor queramos, Señor. Sencillamente tú eres tú y yo soy yo. Yo creo en este postulado de la creación. Pero
también veo espacios dentro del hábitat del hombre, que el hombre en la antigüedad necesitaba a una persona para ser coordinada, planificada, controlada y dirigida a través de esta persona. ¿Y qué fue lo que hizo por primera vez el pueblo de Israel? El pueblo de Israel pidió rey y se le dio rey. Y el primer rey del pueblo de Israel fue Saúl. Y Saúl, como todo rey imperfecto, cometió muchos errores, cometió infinidades de errores. Y una de las cosas por las cuales yo me motivo es porque sé que yo también soy un ser imperfecto y que cometo errores a toda la vida. Segundo rey importante también y que no ha pasado de moda es el rey David. El rey David cometió muchos errores imperfectos, mandó a matar a gente, hizo desastre. Pero hubo una cosa que no pudo abandonar el rey David, fue ser conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo logró ser conforme al corazón de Dios? Lo leemos en el libro de Salmo 51. Dice: ten piedad, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a la muchedumbre de tu grandeza. He hecho lo malo delante de tus ojos, en pecado me concibió mi madre. Y él se está allí arrepintiendo. Y que cada vez que él cometía un error, él lo que hacía era alabar y glorificar a ese nombre que es sobre todo nombre. Muchos de los cuales nos hacemos preguntas: ¿por qué si el rey David cometió tantos errores? Porque este rey fue perdonado. Porque a Dios le plació perdonar a este ser que necesitaba en un momento dado de su vida ser perdonado. Y entonces allí es donde se manifiesta el perdón de Dios en la vida de cada ser humano. Cada ser humano necesitamos perdón. Si nos damos cuenta del libro de Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con una generación de seres imperfectos. Muchos seres imperfectos. Abraham, Josué, David, Caleb, Isaac, Jeremías, Isaías. Todos y cada uno de los patriarcas fueron seres imperfectos. Gobernaron el pueblo de Israel, muy cierto, tuvieron temor de Dios, pero siempre se desviaban en algo. Y esto quiere decir que Dios sabía muy bien, muy claro, que necesitábamos un Mesías, que ese Mesías viniera y muriese y diese su vida por cada uno de nosotros. Apareció el Hijo de Dios y fue Jesús de Nazaret quien dividió la historia en dos. Hoy en día conocemos un antes y un después. Ese antes de Cristo, después de Cristo. Y la ciencia no ha negado, ni va a negar, que Jesús existió, que Jesús hizo milagros. Jesús como químico, Jesús como físico, Jesús como biólogo, Jesús como matemático, Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Pasando los tiempos, el hombre sigue en su imperfección. Cometemos errores. Jesús eligió 12 personas, los llamó mis 12 discípulos: Pedro, Juan, Lucas, Bartimeo, tantos discípulos que Jesús en un momento dado llamó, todos imperfectos, todos con características de imperfección en su vida. Y fue allí donde se glorifica a Jesús y dice que Él es el Dios perfecto, que logró ser ese Dios perfecto. Si nos venimos en esta época contemporánea, no es que hay hombres perfectos, ni que hay seres somos todos completamente imperfectos. Y fíjense, vuelvo a leer otra vez y me llama mucho la atención este texto bíblico que dice que en el libro de Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y en muchas de las ciudades, muchos de los países han dominado diferentes impíos. Diferentes personas que no tienen temor de Dios han dominado. Y yo te pregunto, ¿has visto ciudades que han sido destruidas por el mismo hombre? Claro que sí. ¿Has visto hombres que quieren hacerse y pasar por cosas mejores que Dios? Por supuesto que sí. Pero un hombre que me llama la atención, de El Salvador, es Nayib Bukele. Este hombre es totalmente imperfecto, comete errores, nadie en esta vida es perfecto, solamente Dios. Entonces yo te hago la pregunta: ¿es imperfecto? Sí, es muy imperfecto. Pero ¿cómo tiene El Salvador? Hermosa. Felicitaciones, Nayib Bukele.
todas las redes sociales se menciona este personaje, Nayib Bukele, y cada uno de nosotros sabemos quién es este señor y quién es ese señor que aún está en las redes lo menciona. Ahora, vamos a la vida contemporánea. Nayib Bukele se está comportando bien. El presidente de México aparentemente también se está portando muy bien. Entre otros que están gobernando nación, que han vuelto a la nación un añisco, que en realidad no tienen un espíritu de gerencia, que quieren gerenciar, pero no pueden, porque en realidad son llamados, fueron impuestos y están terminando con una nación. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado quizás fuimos olvidados por Dios. Como dijeron el pueblo, como dijo el Señor Jesús cuando estuvo el Señor, ¿por qué me abandonaste? Y no fue que Dios lo abandonó, sino que estuvo más cerca. Y Dios está más cerca de las naciones al cual esos impíos están mandando hoy en día en la actualidad en el pueblo, quizás en el pueblo de Dios. Pero yo te hago la pregunta, ¿te sientes bien con tu gobernante? ¿Los gobernantes tuyos no son corruptos? ¿Los gobernantes tuyos son corruptos o no son corruptos? Ya eso queda de la parte de cada ser humano. Entonces, hay que pensar de forma criolla cómo se está portando ese gobernante. ¿Qué está haciendo ese gobernante ahora en la actualidad? ¿Cómo es su forma de ser ese gobernante? ¿Vivimos felices? ¿Vivimos en paz? Somos personas que en realidad queremos lo que este gobernante está haciendo en nuestra vida. Entonces son preguntas que vienen en el contexto histórico contemporáneo para saber si una persona es buena gobernando o es mala gobernando. Entonces, cada uno de nosotros tenemos dudas de muchos presidentes que se han presentado en la historia, quizás de nuestra humanidad o quizás en la vida de nosotros. Entonces, es hora de razonar y de observar si ese gobernante es puesto por Dios o si ese gobernante o fue impuesto por el hombre. Entonces, muchas gracias, Dios te bendiga. Quisiera hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en estos momentos estamos delante de tu presencia para darte las gracias por este día tan maravilloso. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque estás con cada uno de nosotros. Gracias porque tú te manifiestas en medio de la alabanza de tu pueblo y tú eres el que eres fiel para con cada uno de nosotros. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos y te glorificamos. Señor, eres grande, eres santo, eres glorioso, eres majestuoso, misericordioso. Eres un Dios vivo, lleno de recibir toda la gloria, digno de recibir toda la alabanza, Señor. Mira nuestra nación, Señor, te pido que te glorifiques de una forma sobrenatural en nuestra nación, Señor. Gracias, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te adoramos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Adoramos a ese Dios maravilloso. Yo lo adoro, yo lo glorifico y yo lo exalto. Amén y amén. Gracias, Señor.